Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Todos juntos. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida, Señor, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, yo cantaré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Yo sé que tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida, Señor, en mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En tu vida, aleluya, en tu vida ha sido bueno. El Señor ha sido bueno contigo. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Vamos a decir una vez más. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te adoramos, Señor.
gracias a Dios. Te adoramos, te cantaré, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en Job, capítulo 17. Hoy contestamos a la interrogante de Job. ¿Quién podrá vivir sin esperanza? Estamos estudiando su historia en forma cronológica y nos toca el capítulo 17. Voy a leer 3 versos como punto de partida. Saludamos a quienes se conectan a través de la radio y a través de las plataformas sociales. Dice Job: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Dame fianza, oh Dios. Sé mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están en el santuario y quienes están escuchando a través de la radio, el internet. Que esta palabra tuya sea respuesta para interrogantes de la vida. Gracias, Señor. La gloria siempre será tuya, por siempre, jamás. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Job es uno de los hombres más ricos y famosos de todos los tiempos. El diablo tenía envidia porque Job tenía un cerco de protección y bendición sobre su vida. Él le dijo al Señor en el capítulo 1, verso 10 de Job: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y Dios le dio permiso a Satanás para que atacara a Job. Solo le puso una limitante: no toques su vida. Y le quitó todo lo que tenía: sus hijos, sus bienes, su salud. Job sufría un dolor físico y emocional. Él veía con sus propios ojos cómo su piel se iba deshaciendo y los gusanos se asomaban. Sobre un montón de cenizas rascaba sus llagas, que comenzaban desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y con un pedazo de tiesto se rascaba. Fue desechado por todos, aun su misma esposa. Le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Su aliento estaba hediondo. Nadie quería estar cerca de él por su mal olor. Su condición física era nauseabunda. Era como una llaga podrida. Ya para el capítulo 3, Job cae en una depresión profunda, con una tendencia de querer morir. Perdió el deseo de seguir viviendo, sin comprender por qué Dios hace lo que hace. Nosotros también experimentamos depresiones. Hay procesos que hasta que lleguemos al cielo vamos a poder entender por qué tenemos
que atravesar. ¿Por qué ciertas crisis? ¿Por qué ciertas enfermedades? ¿Por qué ciertas dificultades en la vida? Lo que encontramos en la historia de Job es que él nunca perdió la esperanza. Puedes decirle que está cerca de ti: no pierdas la esperanza. La mejor medicina para aquellos que están en crisis resulta ser siempre la esperanza. Cuando le robas a un paciente la esperanza, es como colocarlo en el ataúd y comenzar a poner clavos. Se puede vivir 3 minutos sin aire, se puede vivir 3 días sin agua, se puede vivir 3 semanas sin comida, pero dicen que no se puede vivir 3 segundos sin esperanza. La esperanza de Job le apuntó hacia el cementerio, a la tumba, porque él sabía que aun después de muerto tenía la esperanza que Dios haría el juicio sobre él y que él era inocente. Cuando nosotros tenemos la certeza que Jesucristo ha perdonado los pecados y que hemos sido justificados por la gracia de Dios, ya no tenemos temor a la muerte. Podemos decir como Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay gente que sufre solo por pensar en la muerte. Decía en su poema José Martí: yo pienso en ti, tú vives en mi mente, fija, sin tregua a toda hora. Al hacer un análisis, él estaba pensando en la muerte. Job se sentía destrozado y sus amigos se burlaban de él. Mientras los amigos de Job hablan con Job, Job aparta la mirada de ellos y la pone en Dios. Él aprende a llevar sus cargas a Dios en oración. Dice para el capítulo 7 y verso 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Sus quejas no eran contra sus amigos, sus quejas eran para con Dios. Y en el primer verso encontramos 3 frases cortas que resumen su desgracia. La primera es: mi aliento se agota. Job siente que está llegando al final de sus días, que su vida física está a punto de acabarse. Siente su espíritu quebrado, su vida consumida. Y ahora su rostro está mostrando su dolor. Dice Salomón en Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mis hermanos, ¿cómo reaccionamos a las crisis? Nos ayuda a procesarlas. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, debemos estar alegres siempre. Gozaos en el Señor siempre. Alguien puede decir: pero no tiene sentido estarnos gozando cuando hay una enfermedad en la casa, cuando hay luto en la familia, cuando hay dolor en el cuerpo. ¿Quién podrá sonreír? Sonríele a la vida. Cuando aprendes a sonreír, te ves más bonito o bonita. Denle una sonrisa a alguien que esté cerca de usted. De repente se va a encontrar una cara amargada y ya va a ver, está llena de arrugas. Hay que sonreírle a la vida. Venga como venga cada día, no estamos solos.
Dios está con nosotros. Amén. Denle un aplauso al Rey. Job está cansado, abrumado, abatido, desesperado. El dolor es intenso y su cuerpo se corrompía. Sus órganos vitales se estaban deteriorando. Se sentía emocionalmente destruido. Ya no habían fuerzas para seguir. Mi aliento se agota, dice él. Y la segunda frase, se acortan mis días. Él siente que sus días se agotan y que está llegando al final. Hermanos, he aprendido que la vida es como una vela encendida, que llega un momento que se acaba. La vida es como un billete de $100. Te lo gastas como quieras, pero te lo gastas. Y al final la vida se acaba. Job percibe que ha de morir. Él visualiza el cementerio. Mira el final de su jornada. Y dice, me está preparado el sepulcro. Su tumba está lista, se siente acabado. Ya no puede más. Sabe que la muerte se avecina. Nuestra condición no se puede comparar con Job, pero una cosa es cierta, la muerte está a un paso de nosotros. Y el pecado está a un paso de nosotros. Los hijos de Dios no temen a la muerte, pero nadie puede garantizar que mañana estará vivo. Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Job ve a sus amigos y dice, no hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Sus amigos fueron desleales, no creyeron en su inocencia, se empecinaron en decirle que él era culpable de pecado y a causa de ese pecado estaba en esa condición. Se volvieron fiscales, testigos y jueces. ¿Quieres saber quién de verdad son tus amigos? Decía Napoleón, si quieres conocer a tus amigos, cae en el infortunio. En la cárcel se ve quiénes son los amigos. En el hospital se ve quiénes son los amigos. Porque hay amigos de copas, hay amigos de fiestas. Pero un verdadero amigo estará contigo siempre, nunca permitirá que hablen mal de ti. Estará ahí listo para defenderte, aunque tú no estés presente. Él considera a sus amigos como detractores. Y es que cada uno de ellos ya tenía su propio concepto de quién era Job. Mira Elifaz, capítulo 4, verso 7. Recapacita ahora, le dijo a Job, qué inocente se ha perdido. ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. En otras palabras, estás cosechando lo que sembraste. Bildad dijo en Job capítulo 8, verso 20, he aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Estás ahí porque eres malo. Por malo Dios te tiene allí. Sofar dijo, Job 11:14, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Si renunciaras a la condición de pecado que practicaste, entonces te levantarías de ese lugar, le dice su otro amigo. Su conclusión de los tres en forma consensual fue: Dios envía calamidad solo a los malvados. Esta es la teología de la retribución divina. La teología de la retribución dice que Dios bendice a los fieles y castiga a los pecadores.
Quizás usted ha oído a la gente de la prosperidad que dice que si eres fiel dando, sembrando, entonces vas a mantenerte sano, pero que si no das, entonces te vas a enfermar, vas a padecer miseria. Esta teología es antibíblica, porque al hombre que tenemos sobre un montón de cenizas no es ningún pecador. Dios mismo ha dado testimonio que es un hombre justo, un hombre que era íntegro delante de Dios. Dios mismo testifica. Entonces descartamos la teología de la retribución divina, porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, muchas casas, buenos carros y van directito al infierno. Tener dinero es una gran responsabilidad, porque el dinero crea cierta falsedad en el ser humano. Si a quién le preocuparía teniendo dinero ponchar un par de llantas, eso no es nada, se cambian. ¿A quién le preocuparía teniendo mucho dinero una visita al hospital? Porque el hombre se cree autosuficiente. Esa no es bendición. Bendición es depender de Dios, que Dios cuida de nosotros. Por eso dice el Señor que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No tenga usted miedo de hacerse rico, porque lo que uno teme le viene. El problema es usted va a ser íntegro delante de Dios teniendo lo suficiente. No necesariamente ser rico significa ser bendecido de Dios. ¿Queda ese punto claro, mis hermanos? No ser rico no necesariamente significa que estás bendecido de Dios, porque a muchos la riqueza lo que les trae es problemas, es miseria espiritual. Al rico, dice Salomón, no lo deja dormir la abundancia. Dios bendice la obediencia, pero a veces los obedientes y justos sufren. Y aquí tenemos a Job sufriendo. Ahora hay personas que sufren por haraganes. No tiene que decir amén. 8 por negligentes. Otros por tomar malas decisiones financieras y la dirección del Señor. No nos pongamos por jueces, pero vamos a ser claros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Tú eres hijo de Dios. Si tienes un compromiso con Dios, Dios se compromete contigo. Dios promete darte techo, comida y abrigo. ¿Es eso suficiente? Mire, si usted es cristiano y Dios no le provee techo, comida y abrigo, renuncia. O algo está mal. Porque decía el salmista: yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es fiel. Ahora sí es haragán. Si es haragán ya no tiene remedio. Reacciones si es haragán, porque al haragán estaba ahí tirado que no quería ir a trabajar ni nada. Dice el Señor: denle aunque sea unos bananos a este haragán para que coma. Que no digan que se murió de hambre aquí con nosotros. Y responde allá echado él: ¿y me los van a dar pelados? A veces tomamos malas decisiones financieras sin contar con Dios. Inversiones sin la dirección del Espíritu Santo. Negligentes. Yo creo que nosotros debemos de pedir a Dios que dirija todos los móviles de nuestra vida, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey. Creo que tengo que seguir con el sermón, ¿verdad? Si conoce algún haragán, salúdelo así de lejos, porque ni la mano le va a querer dar. Le pesa la mano. Los amigos de Job
hicieron de él el hazmerreír y asumieron la posición de Satanás y acusaron a Job. Job se deprimió, la gente buena se deprime. Si en algún momento de tu vida estás experimentando depresión, es natural. Cuando alguien está en crisis, podemos ser nosotros los que damos soporte espiritual o podemos ser los que terminamos de arruinar a alguien que está en depresión. Somos responsables de ayudar al que sufre, de darle palabras de ánimo, palabras de esperanza. Pero Job llama a sus amigos consoladores miserables. Cuando tenga frente a usted a una persona que está sufriendo, sea amable, amoroso y compasivo. Porque el que está sufriendo ya de por sí está quebrado, hecho pedazos, triste. Jesucristo se compadecía, la gente dice que se compadecía de las masas porque eran como ovejas sin pastor. Imagina una oveja sin pastor, una oveja es tan frágil, tan débil. Estimemos a los demás como superiores a nosotros. Cuando les veamos sufriendo, citemos la palabra de Dios que es pan para nuestra alma. Decía el salmista, Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no está lejos, está cerca y salva a los contritos de espíritu. El que sufre piensa que Dios se ha alejado de él y es cuando el Señor está más cerca. Puedes decir conmigo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La burla de sus amigos atormentaba a Job. Y él responde clamando a Dios. El bullying es un acoso, intimidación, amenazas. No es algo que le ocurre solo a los niños. Ocurre en el trabajo, ocurre en todo lugar. Allá en nuestro país, no sé si es en toda Latinoamérica, pero en nuestro país tenemos un lugar que le llaman el peladero. El peladero está en la entradita al pueblo. En la entradita, cada aldea ahí está, es un banquito y ahí se reúnen los muchachos que no tienen qué hacer. O después del trabajo. Pobre del que pasa. No ha llegado, tal vez falta media cuadra para que llegue y ya le tienen apodo. Mires, cara de martillo, dice. Y ya le quedó cara de martillo para toda la vida. El bullying se da en todo lugar. Una de las niñas que está sentada por allí ya había escrito su carta de suicidio porque un par de compañeritas le estaban atormentando en la escuela. Llamamos al sistema de la escuela para responsabilizarles de cualquier cosa que pasara con esta niña. Que apartaron a los dos niños y les prohibieron acercarse a ella porque estaban atormentándole, llevándole al filo de la muerte. Muchos niños se están suicidando. Vea el noticiero en la noche y se dará cuenta. Y dejan una nota que es porque ya no soportaron el acoso de sus compañeros. Debes saber que de cada hecho, de cada acción y de cada palabra tendremos que dar cuenta delante de Dios. Piensa bien antes de hablar. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta en el día del juicio. Que nos hayamos encontrado nosotros atormentando a alguien que ya de por sí está sufriendo. Mucha gente son especialistas. Cuando cae el muchacho arrastrado por los demonios, comienzan a preguntar los mismos discípulos, ¿quién pecó? Con el ciego comienzan a preguntar, ¿quién pecó? ¿Fue el papá? ¿Fue la mamá? ¿O quién pecó? Porque estamos prontos para querer saber lo que no nos importa.
En el caso de Job lo están acusando injustamente. Job ha sido sometido a un proceso del cual saldrá victorioso, probado como el oro. Pero siempre sus amigos le acusan cada vez que abren sus bocas. La fe de Job se mantuvo intacta, clama a Dios. Dice en el verso 3, dame fianza, oh Dios. Fianza es lo que se paga cuando un familiar ha sido arrestado. Entonces el fiador llega y paga una fianza para que él pueda permanecer afuera mientras el día de su juicio llega, y cuando se presenta y muestra su inocencia, entonces devuelven la fianza. En este caso él le pide a Dios que sea su fiador. Aprovechando esta palabra, ya que vamos por este camino, Salomón aconseja sobre las fianzas. De alguna manera podemos aprender algo. Proverbios 6:1 dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay una lista de textos que nos prohíbe servir de fiadores, y especialmente a personas que no conocemos muy bien. Porque el fiador siempre resulta pagando lo que la persona que firmó no pagó. Por decir algo, alguien quiere comprar un auto del año, pero no califica porque no gana suficiente, o tal vez califica, pero necesita que alguien sirva de fiador. Busca un fiador y el fiador va y pone su firma para que le den el vehículo. Pero, ¿qué significa? Que cuando el que tiene el carro no lo puede pagar, el dealer nunca pierde, va a buscar al fiador. Y el fiador lo paga porque lo paga. Por eso dice Dios: si serviste de fiador, ya te enlazaste, ya te amarraste. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Me llamó una pareja de otra iglesia el otro día para ver si le podía dar la firma, porque querían comprar un carro del año. ¿Y qué creen que les dije? Solo el falto de entendimiento va corriendo y da la firma. Esto no está para los padres que tienen que servir de fiadores a los hijos, pues. No se vaya a endurecer con su hija que acaba de sacar la licencia y necesita un carro, dice, ¿no? Proverbios 11:15, con ansiedad. ¿Alguien sabe lo que es la ansiedad? A ver, enséñeme las uñas y yo le digo si tiene ansiedad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Podríamos seguir buscando textos en la Biblia, y dice un texto, dice: de debajo de ti te van a quitar la cama si sirves de fiador a un extraño. O sea, cuidado, hermano. Cuidado. Yo espero que esto le va a servir a usted para pensar la próxima vez de servir de fiador. Job pide a Dios que sea su fiador en el juicio contra él. En el caso de que Job fuera declarado culpable, que Dios pagara por la condena. Job lo que está haciendo con nosotros es anticipando el concepto de la gracia de Dios. Esto es maravilloso porque él apela a la misericordia y a la justicia de Dios. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Por favor, es necesario que entendamos el concepto. La persona está pidiéndole a Dios que sea su fiador. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, que siendo nosotros reos de condenación y muerte, necesitábamos un fiador que pagara por nuestra pena, que pagara fianza. Y en Hebreos se nos dice en el capítulo 7, verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesucristo es nuestro fiador.
Fuimos declarados culpables porque nacimos con la mancha de pecado. Hemos pecado. No hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados, a pagar nuestra deuda. Él es nuestro fiador. Por eso Job dice: sírveme tú de fiador. Qué precioso es Dios. Es como el juez. Está con su sotana juzgando a una muchacha que venía manejando a 90 kilómetros por hora en un lugar donde solo era 55. La tienen con el traje anaranjado y esposada. El juez dicta sentencia: te vamos a dejar una multa y tienes que pasar un tiempo de cárcel, pero te voy a dejar la cárcel suspendida por si vuelve a hacer lo mismo. Pide que le quiten las esposas. Y luego dice: la multa por manejar a esa velocidad son $3,000. Y después que ha dado la sentencia, se pone de pie, se comienza a quitar la sotana y saca su billetera y comienza a contar $3,000. Y se los dio al fiscal. Y le dijo: hija, esta es la última vez. Vete a casa. Por favor, no nos hagas eso. ¿Qué va a decir tu mamá si te llega a pasar algo? No nos destruyas el corazón, hija. Vete, estás absuelta. ¿Sabe qué? El juez la condenó, pero el juez la liberó. Delante de Dios estamos condenados, pero Él dio una manera para ser salvos. Envió a Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Hemos alcanzado la salvación. Siendo culpables, nos ha justificado por la sangre de Cristo. Dios es el juez del universo y envió a Jesús para que pagara la condena que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es muerte y Él murió en nuestro lugar. Somos libres, porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria a Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Este concepto de la gracia es increíble como Job lo introduce en la palabra muchos años antes que Jesucristo viniera a este mundo. El sufrimiento ayuda muchas veces a poner nuestra vida en perspectiva y a elegir las prioridades. Y Job se aferra al Señor y dice: sea mi protección cerca de ti. Ora por protección divina y cuenta con la presencia de Dios. No pierdas esa relación con Dios. Él sabe tu situación. Él conoce tu condición. Él sabe que somos polvo. Él conoce nuestro levantar y acostarnos. Conoce nuestras necesidades. Él es soberano. Si atraviesas la noche oscura, pregúntale: ¿qué quieres enseñarme con esto, Señor? Dios no está solamente en el santuario. Dios está en tu auto cuando salgas para ir a casa. Dios está en tu casa. La dirección inmediata de Dios es tu corazón, porque el Espíritu Santo ha hecho templo y morada en tu corazón. Puedes decir: lo tengo, lo tengo, no lo puedo explicar, pero lo tengo, está conmigo. Porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si te ha tocado sufrir, mantén tu integridad en medio del dolor. Los amigos de Job carecen de inteligencia. Job percibe la condición del corazón de sus amigos. Dice en el verso 4: porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, porque Dios no permite que ellos entendieran el proceso. Él está atravesando una prueba y ellos no lo saben. Pero nosotros sabemos que ninguna circunstancia adversa ocurrirá sin que Dios tenga el control. Y aquí pues habla de esta manera hasta ofensiva de sus amigos.
Dice, les falta la inteligencia. No hay que decirle a alguien que es bobo ni tonto. Suficiente con que le falte la inteligencia, ya le dijo todo lo demás, ¿no? Dice el salmista en el Salmo 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo recuerdo a Alejandro Obama, que es un predicador de mi infancia. Él predicaba en los campos y él hablaba, me parecía como muy grosero. Le decía a la gente, no sean caballos, entiendan que Cristo les ama, no sean mulas. Y cuando hacía el llamado pasaba la gente. Palo querían. Yo me acuerdo que la que era bruja del pueblo en ese tiempo, después de un mensaje de esos, rajatabla, dejó la brujería y se convirtió a Cristo. Esto solo Dios lo puede hacer. Dejar de pensar sin entendimiento y atender al llamado de Dios. Les dice Job al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. El juicio no llega de inmediato, pero llega. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen fino. Job anuncia las terribles consecuencias de la calumnia, lo que han de sufrir los hijos de sus amigos que lo están acusando falsamente. Dios permite la humillación pública de Job. Él dice, Dios me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. Visualice a Job, está como un esqueleto humano. Han pasado ya muchos días, vamos por el capítulo 17. Había perdido su reputación. Lo citan en los refranes, la gente habla de él y se burlan de él. Un tamboril siempre le están dando golpes y él siente que lo están atacando. Mis ojos, dice, se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos son como sombra. Oh, había llorado tanto que estaba perdiendo la visión, solo quedaba como una sombra de lo que fue Job. Dios es soberano. Dios tiene planes y propósitos para tu vida aquí y ahora. No importa cuán oscuro sea el valle que te toque atravesar, Jesucristo está contigo. Dios no ha prometido librarnos del fuego, Dios no ha prometido librarnos del agua, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Cuando pases por el fuego, no arderá en ti. Dios estará contigo cuando pases por las aguas. Cuando pases por la prueba, por el dolor, por la dificultad, simplemente no te rindas. Sigue confiando en el Señor. Y aunque te tocara enfrentar el valle de sombra de muerte, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estás muriendo, pero tienes el ungüento sobre tu cabeza, porque Dios nunca deja a los suyos. Y si está cercano el que sufre, está cercano el que está a punto de partir a la eternidad. Porque cuando cruces el velo que separa a los vivos de los muertos, a la otra orilla estará Jesús con sus brazos extendidos para decirte: ven, buen siervo fiel, ven, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Benditos los que escuchan esa palabra. Hay que darle la gloria a Dios por aquellos que mueren sirviéndole al Señor, y hay que llorar por aquellos que han rechazado a Cristo todos los días de su vida y mueren sin Dios. La reacción del justo ante el sufrimiento: los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. Los rectos se maravillan de ver la integridad de Job. Los inocentes son los que están libres de pecado, como en el caso de Job. Y los impíos son aquellos que no tienen temor de Dios, que viven para ellos mismos. Un justo quedaría espantado de ver el sufrimiento de Job y el trato que le están dando sus amigos. Los amigos de Job simplemente fueron instrumentos del diablo. Pero las aflicciones del que sufre cuando se mantiene en integridad sirve de ánimo
para los que lo ven. Si algo era doloroso para la iglesia primitiva, era el sufrimiento de Pablo. Pero Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 1 y verso 12 y les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Él está encadenado a un soldado de la guardia pretoriana, pero ese soldado, cuando le toca el cambio de turno, se ha convertido a Jesucristo. Y un cristiano recién convertido es poderoso para predicar el evangelio. Las prisiones de Pablo tocan a toda la guardia pretoriana. Dice el verso 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al ver que aquellos no se rinden, los que observan pueden mantenerse firmes sirviendo al Señor. La sangre de los hijos de Dios siempre ha sido semilla para la predicación del evangelio. Entre más la iglesia tradicional ha perseguido a los cristianos se multiplican más. ¿Por qué? Porque veían a los fieles morir sonrientes, sabiendo que al otro lado Jesucristo les esperaba. Job se sentía fortalecido por su relación con Dios. Él se había aferrado al camino de Dios. Y describe otra vez a sus amigos como faltos de sabiduría. Para el verso 10 dice: pero volveos todos vosotros, venid, no hallaré entre vosotros sabio. Ni uno de ellos actuaba sabiamente. Voy a ir cerrando. Job hace 3 evaluaciones de sí mismo. Número 1, él siente que los días se le han ido y la ilusión se escapa de su mente. Dice en el verso 11: pasaron mis días y fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Los sueños nos dan esperanza, nos dan meta, objetivos, destinos. El día que deje de soñar, usted comienza a morir. Debemos pedirle a Dios que nos dé sus sueños, que soñemos los sueños de Dios. Para los hijos de Dios, los días que vienen siempre serán los mejores. Los días de Job se habían acabado. Él sentía que sus pensamientos fueron arrancados, que sus sueños habían sido terminados. Pues yo te digo a ti hoy: sueña, nunca dejes de soñar. Es una terquedad hablar de mí tal vez en este momento, pero aquí donde usted está sentado, Dios me dio 2 sueños. Aquí había una casa y el primer sueño fue: en el centro de este lugar había una fuente de agua que nacía y fluía mucha agua que se regaba en todo este entorno y se iba como un río. No entendí. Tiempo después soñé en este mismo lugar una llama de fuego como de 1 metro que nunca se apagaba. No entendí qué pasaba. Cuando hubo necesidad de engrandecer el templo anterior, y llamé a un arquitecto, se paró allá enfrente y miró el templo antiguo que tenemos al lado. Y luego miró este lugar y me dijo: vas a gastar lo mismo en engrandecer ese templo que en hacer uno nuevo. Y me señaló este lugar y me dijo: aquí el templo te quedaría perfecto a la orilla de la calle. Y entonces los sueños vinieron a mi mente. Cuando entramos aquí, ya habíamos entrado en sueños. Nunca dejes de soñar.
Porque el día que dejas de soñar, dejas de vivir. Sueña, proclama, di la palabra, pídele a Dios que haga realidad tus sueños. Y cuando vivas los sueños, dale la gloria a Dios. Ya no llames más por nombres malos a tus hijos. Sueña que serán realizados, que tendrán la bendición de Dios, que serán hijos de Dios. Nunca declares derrota. Nunca declares derrota. Mi hermano comenzó a llegar tarde a la casa. Y mi papá le dijo un día: el camino es peligroso, te pueden salir en el camino y te va a pasar algo grave. Deberías de ser cuidadoso. No vaya a ser que algo te pase en el camino. Pasaron los días, los meses y los años. Usted no va a creer lo que pasó. Una noche venía del pueblo a la casa y en el camino salieron sus amigos. Uno de ellos le hizo la parada y los otros llegaron para hacerlo pedazos, a balazos. Ojalá y mi papá nunca hubiera dicho esa palabra. Proclama vida sobre tus hijos. Sueña. No tuvimos hijos para que se vayan a perder. Nuestros hijos son de Dios. Nuestros nietos son de Dios. Cuando se acaban los sueños, también se aleja la esperanza. Job dice que pusieron la noche por día y la luz se acorta delante de las tinieblas, porque él atravesaba la noche oscura. Todo estaba oscuro para él, sombrío, había perdido la esperanza. Y en tercer lugar dice, la esperanza de Job era morirse. Dice: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. Y está hablando desde la perspectiva humana. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. Está hablando de cuando él se muera, lo van a poner en un ataúd y se va a podrir. Los gusanos se lo van a comer. Llevaron una jovencita para que hiciéramos un culto de despedida y no la querían enterrar. Habían pasado varios días y le comenzaron a salir unos puntitos en la cara, en lo que se podía ver. Le pregunto yo a la de la funeraria: ¿y esos puntitos qué son? Y me dijo: los gusanos quieren salir ya, me dijo. Ya se la estaban comiendo por dentro y querían salir. Usted que se cree tanto y que camina así, los gusanitos se lo van a comer. No vamos a escapar si Cristo dura en venir, porque está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pero para el juicio, ¿qué nos queda? Y ahí está la pregunta de Job, y con esta pregunta termino. Verso 15: ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Porque si fuera solo que los gusanos se lo comen a uno y sueño del alma, como dicen algunos por ahí, qué chulada. Entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero no somos un cuerpo solamente, somos un alma con cuerpo. Al cuerpo hay que enterrarlo. El espíritu vuelve a Dios. Y el alma, ¿a dónde tendrá su esperanza? Porque no hay nada más miserable en esta vida que morir sin la esperanza de la patria celestial que ha prometido el Señor para cada uno de aquellos que le aman. Job había declarado: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Y dónde estará tu esperanza? Iglesia, póngase de pie un momento. Hay algo más que simplemente morir y volver al polvo. La esperanza, según la palabra de Dios, no es el sueño de optimistas. Nuestra esperanza está puesta en las promesas de un Dios que no miente.
Un Dios sabio y poderoso que no cambia a través de las edades. Un Dios que ha dicho que volverá y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si vivimos, seremos transformados y estaremos con Él eternamente y para siempre. Esa le llaman en teología la bendita esperanza. ¿La tienes? Porque no hay peor cosa que morir sin Cristo, sin esperanza. Entonces, lo habrás perdido todo. ¿De qué le sirve al hombre comprar el mundo, vivir cómodamente, si al final pierde el alma? Sí puedes tener tu casa con todo, los autos del año, la cuenta del banco sin preocupaciones, pero si no tienes a Cristo, oh, como dijo Jesús, necio, y lo que has juntado, ¿de quién será? Y mañana puede ser demasiado tarde. Aférrate a la esperanza, que si vivimos, somos de Cristo, y si morimos, somos de Él. Tú que estás en el lecho, en la cama de hospital o la clínica, o en casa enfermo, tal vez te han dado un diagnóstico negativo. Aférrate a la esperanza, porque el día que pierdas la esperanza, lo habrás perdido todo. Pero la bendita esperanza se llama Jesús, el Hijo de Dios. Iglesia, inclina tu rostro. Amigo, el último capítulo de tu vida todavía no se ha escrito. Muertos, todos los cuerpos son iguales, pero a la muerte le sigue el juicio divino. ¿Qué será de tu vida si mueres sin Cristo? Te perderás eternamente. Si en este momento alguien quiere abrazar a Jesucristo, recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador, tienes una buena oportunidad. Todo lo que tienes que hacer es decirle al Señor: yo quiero que vivas en mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dios bendiga a esta dama que viene al altar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Habrá una vida más que puede decir: yo quiero vivir para Dios. No importa cuál sea tu condición, hay perdón. La sangre de Cristo tiene poder. Aférrate a Jesús. Quiero hacer también una invitación para aquellos que están en sus hogares sin Dios, sin esperanza, y que hasta este momento se han mantenido en la transmisión. Quiero invitarte que recibas a Jesús como tu Salvador. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración, has de repetirla. Recibe la vida. Tienes frente a ti dos caminos: la vida y la muerte. Hay vida en Jesús. Si alguien quiere recibir al Señor ahora, este es tu momento. Repita esta oración. Repita esta oración. Padre que estás en gloria, te pido perdón. He pecado, he fallado. Perdóname, Señor. Te pido perdón porque me he apartado de ti. Tomé mi propio camino, pero tú eres mi Dios, mi fiador, mi perdonador. Gracias por salvarme. Amén. Iglesia, oramos juntos. Padre, gracias porque la sangre tuya tiene poder, porque fuera de ti no hay quien salve, porque sin ti nuestra esperanza es fallida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la victoria. Nos unimos a la fiesta celestial porque hay fiesta en el cielo.
cuando un pecador se arrepiente. Bendice tu pueblo, Señor. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de cortar, invitarle a usted que sea parte de esta campaña evangelística silenciosa. Compartan su perfil, visiten YouTube, puede ver este programa en su televisión también. Escriba en YouTube Iglesia Roca la Eternidad y ahí escucha la palabra de Dios. Compartan con sus amigos. Dios les bendiga.